La humilló en público. Entonces, su padre, un rey, se levantó y reveló quién era ella realmente. Las manos de Hallie temblaban mientras se acercaba al podio en la gala del gobernador en Boston. Su esposo, Max, acababa de llamarla al escenario mientras recibía un premio por ciudadanía corporativa. Frente a 300 de las personas más influyentes de la ciudad, él sonrió a la multitud y dijo: «Mi esposa es sencilla, dulce como un cachorro, muy leal. No es particularmente brillante, pero es leal». La sala estalló en carcajadas. Vanessa, la colega de lengua afilada, se inclinó hacia el micrófono. «No todos podemos ser genios. Algunas mujeres simplemente están destinadas a apoyar a los grandes hombres desde las sombras». Más risas, más fuertes esta vez. Hallie sintió el calor subirle por las mejillas. Max le dio una palmadita en el hombro como si fuera una niña. «Ya puedes sentarte, cariño. Los adultos están hablando». Ella giró para bajar del escenario, y fue entonces cuando las puertas al fondo del salón se abrieron de par en par. 4 hombres con uniformes diplomáticos suecos marcharon hacia adentro con precisión militar, sus botas resonando contra el suelo de mármol. Detrás de ellos caminaba un hombre de unos 60 años con una banda real azul marino y dorado. Su sola presencia impuso silencio inmediato. Se dirigió directamente hacia el podio, con los ojos fijos en Hallie. ¿Qué pasa cuando el esposo que trató a su esposa como un mueble descubre que ella es, en realidad, de la realeza? Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Y si te gustan las historias de karma y justicia, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Pero para entender cómo Hallie llegó a ese escenario, necesitamos retroceder 3 años. Era un martes por la mañana en su ático de Back Bay. Hallie doblaba las camisas de Max con precisión mecánica. Cada cuello debía quedar hacia la izquierda, cada manga estirada. Lo había aprendido a la fuerza. «Arrugaste mi Oxford azul ayer», llamó Max desde el baño. «¿Sabes lo humillante que es que un socio senior llegue al juzgado pareciendo que su esposa no sabe hacer la ropa?» Hallie no respondió. Había aprendido desde el principio de su matrimonio que el silencio acortaba los sermones. Max apareció ya vestido con un traje de carbón que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes. La miró de la misma forma en que uno inspecciona una mancha en la alfombra. «¿Vas así al supermercado?» Ella miró hacia abajo, hacia sus jeans y suéter. Iba a hacerlo. «Pareces indigente. Al menos ponte algo decente. ¿Qué pasa si alguien del despacho te ve?» Tomó su maletín y lanzó por encima del hombro: «Recoge mi ropa de la tintorería. Los tickets están en el mostrador. No lo olvides como la última vez». La puerta se cerró. Hallie esperó a escuchar el ascensor antes de sacar su teléfono. 5 mensajes sin leer, todos en sueco. «La fusión de Tokio necesita tu aprobación. Bruselas espera tu firma para el acuerdo de infraestructura. Tu padre pregunta cuándo vas a volver a casa». Sus dedos volaron sobre la pantalla. En 10 minutos, había autorizado el movimiento de $40 millones, reestructurado un acuerdo de deuda corporativa, y rechazado cortésmente, una vez más, la invitación de su padre para regresar a Estocolmo. Su teléfono sonó con un número de Ginebra. Detar Hallie respondió en sueco perfecto. Durante la siguiente hora, negoció una compleja reestructuración financiera que salvaría 3.000 empleos en toda Europa. Habló en sueco, luego en alemán cuando se unieron los representantes de Frankfurt, y después en francés para la delegación de París. Su voz llevaba una autoridad que habría dejado a Max sin palabras, clara, segura, capaz de imponer respeto a hombres del doble de su edad. Cuando terminó la llamada, la borró del historial. Como todas las demás. Esa noche, Max trajo a Vanessa a cenar. Ocurría 2 veces por semana, bajo el pretexto de trabajar en casos. Hallie cocinó mientras ellos se sentaban a la mesa del comedor con las cabezas muy juntas, riéndose de chistes en los que ella no tenía cabida. «Este pollo está seco», dijo Max sin levantar la vista de sus papeles. «Lo siento. Haré otra cosa». Vanessa sonrió, con esa expresión suya de falsa compasión. «No te disculpes, Haley. Cocinar es difícil. No todo el mundo tiene el don. Estoy segura de que lo haces lo mejor que puedes». Max se rió. Se rió de la condescendencia de su colega hacia su propia esposa. Hallie lo observó desde el umbral de la cocina. Su rostro cambiaba cuando miraba a Vanessa, se iluminaba de una manera que jamás ocurría cuando la miraba a ella. Vanessa era todo lo que Hallie fingía no ser, ambiciosa donde ella aparentaba conformidad,
agresiva donde ella mantenía una docilidad estudiada. Y Max amaba eso. Amaba el ingenio cortante de Vanessa, su instinto profesional despiadado, todo lo que él mismo había entrenado a Hallie para no ser. Hallie, ¿puedes dejarnos solos? Estamos discutiendo asuntos confidenciales de clientes. Ella se retiró al dormitorio con su laptop. Una vez que cerró la puerta, abrió archivos cifrados y revisó el estado financiero de Beston y Hall Legal Partners, el despacho donde trabajaba Max, el despacho que él creía independiente, el despacho que Hallie había comprado en secreto 3 años atrás para evitar su quiebra. Los socios senior no tenían ni idea de quién era en realidad la dueña de su empresa. La compra había sido estructurada a través de tantos fideicomisos y sociedades pantalla que incluso los contadores forenses necesitarían meses para rastrearla hasta ella. Solo una persona sospechaba la verdad: Charles Finnegan, el socio gerente, quien había notado demasiadas coincidencias entre el misterioso rescate del despacho y la presencia de Hallie en la vida de Max. Desde la sala llegaban las risas de Vanessa y el eco grave de Max respondiendo a ellas. El sonido la atravesó como cristal roto. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje en sueco: 3 años son suficientes. Has demostrado lo que necesitabas. Vuelve a casa. 3 años haciéndose pequeña. 3 años soportando la crueldad cotidiana de Max, sus comentarios de desdén, su preferencia por Vanessa. 3 años poniendo a prueba si era capaz de amarla, de verdad amarla, sin saber nada de su título, su riqueza, su educación, su poder. Había fallado cada prueba. Pensó en el acuerdo prenupcial guardado en una caja fuerte del consulado sueco. En la cláusula que los abogados de Max, tan confiados en sus términos, nunca habían detectado, enterrada en la página 47, la cláusula moral. La trampa lista para cerrarse. A través de la puerta, escuchó a Max decir: no sé por qué me casé con ella. Es tan manejable. Hallie cerró la laptop. Tomó una decisión. 3 años eran suficientes. La mujer que Max llamaba manejable se había graduado de la Universidad de Uppsala a los 19 años con la máxima distinción, con doble titulación en Derecho Internacional y Economía. Hablaba 7 idiomas con fluidez: sueco, inglés, alemán, francés, español, mandarín y ruso. A los 21 años, se le había confiado la gestión de las inversiones americanas del fideicomiso de la familia Bernadotte, una cartera valorada en $800 millones que abarcaba desde startups de energía renovable en California hasta desarrollos inmobiliarios en Miami. Nada de esto aparecía en ningún registro público accesible en Estados Unidos. Cada noche, después de que Max se dormía, Hallie trabajaba. Esperaba a que su respiración se volviera profunda y regular, y entonces se deslizaba fuera de la cama hacia el pequeño estudio que él nunca pisaba porque lo consideraba su cuartito de manualidades. La laptop que usaba tenía seguridad de nivel militar. Sus videollamadas se enrutaban a través de servidores en 3 países diferentes. Esta noche tenía una reunión con el consejo de una empresa farmacéutica en Frankfurt. Necesitaban aprobación para seguir adelante con una fusión que afectaría los precios de medicamentos en toda la Unión Europea. Hallie escuchó su presentación en alemán, hizo preguntas precisas sobre el impacto proyectado en los mercados de menores ingresos, y finalmente rechazó la fusión a menos que reestructuraran su modelo de precios. Pero señorita Bernadotte, protestó el CEO, eso nos costará millones en ingresos proyectados. Entonces ganarán millones menos, respondió ella con calma. El fideicomiso Bernadotte no invierte en empresas que priorizan el beneficio sobre el bienestar humano. Reestructuren su modelo o busquen otros inversores. Reestructuraron. Al terminar esa llamada, revisó contratos para un desarrollo habitacional en Austin, marcó preocupaciones sobre estudios de impacto ambiental de una operación minera en Nevada, y aprobó financiamiento para una iniciativa de educación tecnológica para mujeres en Boston. A las 3 de la mañana, había tomado decisiones que afectarían miles de vidas y cientos de millones de dólares. Max durmió durante todo ello sin moverse una sola vez. Recordaba la noche en que se conocieron, 4 años atrás, en una subasta benéfica para el Boston Medical Center. Hallie tenía 22 años y trabajaba como mesera para mantener su cobertura de estudiante universitaria ordinaria. Le decía a la gente que estudiaba en Boston University, que tomaba algunas clases, que intentaba encontrar su camino. Era una mentira, pero una mentira útil. Max la había notado de inmediato. La cortejó con la intensidad concentrada de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Flores entregadas en su apartamento, cenas caras, escapadas de fin de semana a Cape Cod. Hablaba de sí mismo constantemente,
sus casos, sus ambiciones, su trayectoria para convertirse en el socio senior más joven en la historia de Beston y Hall. Nunca preguntó qué estudiaba ella. Nunca preguntó por su familia más allá de confirmar que estaba en Europa, en algún lugar. Nunca preguntó qué quería ella de la vida. Hallie lo encontraba fascinante, de una manera clínica. Aquí había un hombre que afirmaba estar enamorándose de ella, pero no mostraba ninguna curiosidad por quién era en realidad. En su cuarta cita, Max la llevó a una cena del despacho. Ella observó cómo interactuaba con sus colegas, cómo se posicionaba como la persona más inteligente de cualquier conversación. Al regresar al coche, él dijo, «Esta noche fuiste perfecta. Callada, bonita, no intentaste dominar la conversación. Eso es exactamente lo que necesito». Fue entonces cuando lo entendió. Max no quería una compañera. Quería un accesorio. La mayoría de las mujeres habrían terminado la relación de inmediato. Hallie hizo algo diferente. Había crecido en el Palacio Real sueco, tercera en la línea de sucesión al trono, rodeada de personas que la trataban con deferencia por su título. Nunca había sabido si alguien la amaba por ella misma o por lo que representaba. Max no sabía lo que ella podía ofrecerle. Para él, era solo una chica bonita sin dinero, sin conexiones, sin valor más allá de su disposición a encajar en su vida. Así que decidió casarse con él. Para ver si un hombre podía amarla, de verdad amarla, cuando creía que ella no tenía nada que ofrecerle salvo a sí misma. Documentó todo. Las pequeñas crueldades, los comentarios despectivos, la forma en que nunca hacía preguntas, la forma en que prefería la compañía de Vanessa. Cada fallo de decencia humana básica, registrado en un diario en sueco, guardado en archivos cifrados. Le había dado 3 años para verla. Para valorarla. Para mostrar aunque fuera una pizca de curiosidad genuina por su propia esposa. En cambio, la había llamado manejable. El acuerdo prenupcial que prepararon sus abogados era una obra maestra de arquitectura legal. Los abogados de Max habían estado tan concentrados en proteger sus activos, sus participaciones en el despacho, sus ingresos futuros, sus propiedades, que apenas prestaron atención a la cláusula moral enterrada en el párrafo 12 de la página 47. En caso de humillación pública, degradación o maltrato de cualquiera de los cónyuges, presenciado y documentado por al menos 3 partes independientes, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio revertirían de inmediato al cónyuge perjudicado. Los abogados de Max asumieron que él jamás se humillaría a sí mismo. Nunca consideraron que pudiera humillarla a ella. Esa noche, antes de que amaneciera sobre Boston, Hallie cerró su laptop. En 6 horas comenzaría la gala del gobernador. En 6 horas sabría si Max tenía alguna decencia que le quedara. Ya sabía la respuesta. Esa noche solo lo haría oficial. Vanessa Lockhart llevaba 18 meses rondando a Max como un tiburón, y Hallie había observado cada movimiento calculado. Comenzó despacio. En un cóctel del despacho la primavera anterior, Vanessa se acercó a Hallie con champán y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hallie, cariño, quería ver cómo estabas. Te sick sola otra vez». Su voz llegó justo lo suficientemente lejos para que las esposas de otros socios la oyeran. Estas discusiones legales pueden ser tan abrumadoras cuando no tienes el trasfondo. Debe de ser agotador fingir que sigues la conversación. Las otras esposas intercambiaron miradas. Una le dio una palmadita compasiva en el brazo. En la cena de asociados de verano, Vanessa elogió en voz alta el vestido de Hallie, una sencilla línea azul marino que Max había aprobado, y luego agregó, «Me encanta que no sientas presión de competir con todas las marcas de diseñador aquí. Esa confianza es tan rara. La mayoría de las mujeres se sentirían intimidadas, pero tú simplemente, te conformas con ser discreta». Discreta significa barata. Todo el mundo oyó lo que Vanessa quería decir en realidad. En la subasta benéfica anual del despacho en septiembre, Vanessa fue más lejos. Llevó a Hallie aparte en el baño de señoras, con el rostro impregnado de preocupación. «Cariño, necesito decirte algo. Como amiga. La gente está hablando. Dicen que Max parece desconectado de ti en estos eventos. Me preocupa cómo puede afectar su carrera». Vanessa le tocó el hombro con suavidad. ¿Has pensado en tomar algunas clases? Aprender sobre derecho corporativo, finanzas. Solo lo suficiente para mantener conversaciones básicas. Odiaria vert frenarlo. Hallie estudió el reflejo de Vanessa en el espejo, analizando la actuación. En tu propio estilo. El insulto envuelto en un cumplido, entregado con sonrisa compasiva.
Pero la campaña de Vanessa no era solo humillar a Hallie. Quería reemplazarla por completo. Hace 3 meses, Hallie notó el giro. Vanessa empezó a trabajar tarde siempre que Max trabajaba tarde. Le llevaba café exactamente como a él le gustaba. Reía con todos sus chistes, desafiaba sus ideas lo suficiente para parecer inteligente, pero nunca lo suficiente para amenazar su ego. Usaba el perfume que él elogiaba y las faldas que él notaba. Lo que Max no sabía, lo que Vanessa escondía detrás de su fachada cálida, era que estaba saboteándolo sistemáticamente. La red de inteligencia de Haley era exhaustiva. Los mismos hombres que gestionaban su cartera de 800 millones también monitoreaban las amenazas a sus activos, y la carrera de Max contaba como un activo. Descubrió la traición de Vanessa 6 semanas atrás. Vanessa había estado filtrando información sobre los casos de Max a Kellerman y Price, un despacho rival, a cambio de una asociación senior prometida. Había copiado archivos confidenciales. Había alertado al consejo opuesto sobre las estrategias de Max. Había saboteado una negociación importante filtrando los términos de Max al otro lado. El acuerdo Henderson, el logro cumbre por el que Max sería honrado esa noche, casi se había derrumbado por la interferencia de Vanessa. Hallie lo había salvado tranquilamente a través de sus propias conexiones, haciendo llamadas en sueco y alemán que redirigieron la negociación por canales que Vanessa no podía tocar. Max no tenía idea de que su colega lo estaba destruyendo mientras le sonreía a la cara. La noche anterior a la gala, Hallie volvió a casa antes de lo previsto para encontrar a Max y Vanessa en la sala compartiendo vino, sentados más cerca de lo que 2 colegas necesitaban estar. Se detuvo en el pasillo, fuera de la vista. «Mañana es tu gran noche», decía Vanessa. ¿Traes a Haley? Max suspiró profundamente. «Tengo que hacerlo. Sería raro no hacerlo. Pero honestamente, va a estar ahí como un adorno. No va a entender la mitad de lo que se discuta». «¿Por qué te casaste con ella?». La pregunta de Vanessa fue directa, íntima. «Porque era manejable». La respuesta de Max llegó rápida, como si lo hubiera pensado muchas veces. «Mi primera novia era ambiciosa, siempre compitiendo conmigo. La segunda quería demasiada atención. Haley no compite, no exige, no complica mi vida. Simplemente existe en el fondo». Hallie había escuchado suficiente. Salió silenciosamente del apartamento y caminó durante 2 horas por las calles de Boston, con su equipo de seguridad enviándole mensajes preguntando dónde estaba. Cuando regresó, Vanessa se había ido. Max dormía en el sofá, la botella vacía sobre la mesita. Lo miró durante un largo momento. Este hombre que se había casado con ella porque era manejable. Que la mantenía como si fuera un mueble. Que era demasiado egocéntrico para notar que lo estaba traicionando la misma mujer que admiraba. Mañana, en la gala, todo terminaría. Hallie estaba frente al espejo del dormitorio aquella noche con el vestido gris que Max había seleccionado. La apagaba, la hacía parecer pálida e insignificante. Se observó desaparecer dentro de la tela, convirtiéndose exactamente en lo que él quería, invisible. Detrás de su reflejo, Max ajustaba su corbatín, mentalmente ya en la gala. No la miró ni una sola vez. «Recuerda», dijo revisando su reloj, «sonríe cuando la gente te hable, pero no ofrezcas opiniones. Solo está de acuerdo con lo que yo diga. Esta es una noche importante para mí». «Lo entiendo». «Bien. Vámonos». El edificio M.C. Kim de la Biblioteca Pública de Boston brillaba con luz cálida. Su arquitectura de revival renacentista ofrecía el escenario perfecto para que la élite de Boston se celebrara a sí misma. Hallie entró 3 pasos detrás de Max. Su papel, claramente establecido. La primera humillación llegó en minutos. Margaret Chin, esposa de un senador estatal, conversaba cerca de la fuente de champán con otras 4 esposas de socios. Hallie se acercó intentando unirse a la conversación. Margaret la miró un instante y siguió hablando sin pausa. Hallie esperó una apertura que nunca llegó. Después de 5 minutos agónicos, se alejó. Ninguna de ellas notó que se iba. Max estaba al otro lado del salón, riendo con el fiscal general. Cuando un mecenas de las artes preguntó quién era Hallie, la respuesta de Max llegó clara. «Oh, es solo la esposa. Hallie, en realidad no hace gran cosa. Solo la esposa». 3 palabras que la borraban por completo. Vanessa materializó a su lado, deslumbrante en seda esmeralda. «Ahí estás, escondiéndote junto a los aperitivos. Decisión inteligente. Al menos la comida no te va a juzgar por no entender la conversación».
Tomó 2 copas de champán de una bandeja que pasaba y le ofreció una. Te quería preguntar, ¿alguna vez terminaste tu carrera? Max mencionó que dejaste el Community College. Boston University, Correggio Haley en Voz Baja. Claro, claro. Y estudiabas estudios generales. El tono de Vanessa sugería que esto era adorablemente pintoresco. ¡Qué maravilloso! La educación tiene muchas formas. No todos necesitamos títulos avanzados para ser felices. Antes de que Hallie pudiera responder, Vanessa ya había visto a alguien más importante y se había alejado con gracia, dejando a Hallie parada sola con 2 copas de champán. Necesitaba aire. El balcón que daba a Capri Square estaba vacío, el frío de noviembre mantenía a los otros invitados adentro. Hallie apoyó las manos en la balaustrada de piedra y dejó que el viento le despejara la mente. ¿Escapando de los aplausos?, preguntó una voz a sus espaldas. Charles Finnegan salió al balcón. A sus 63 años, había sido el socio gerente de Beston y Hall durante 2 décadas. También era la única persona en el mundo de Max que alguna vez había mirado a Hallie como si pudiera ser algo más que decorativa. Solo necesitaba silencio, dijo ella. Charles se apoyó junto a ella en la balaustrada. Su esposo está bastante complacido consigo mismo esta noche. La fusión Henderson fue un trabajo impresionante. Arquitectura financiera muy sofisticada. Hizo una pausa. Me resultó interesante que la estrategia refleja un marco presentado en la Cumbre Internacional de Finanzas de Estocolmo hace 5 años. Escrito por alguien llamado H. G. Bernadotte. Dejó el nombre suspendido en el aire. Asistí a esa cumbre. La presentadora era brillante. 20 y tantos años, hablaba 6 idiomas, dejó a economista senior tomando notas a toda prisa. El corazón de Hallie se aceleró, pero mantuvo la voz tranquila. Suena impresionante. Lo más impresionante es que hace 3 años, cuando nuestro despacho estaba al borde de la quiebra, un donante anónimo reestructuró todo. El representante del donante habló solo en sueco durante las negociaciones. Charles se volvió para mirarla directamente. Max no habla sueco. Pero yo la he oído a usted por teléfono cuando creía que nadie escuchaba. Sus miradas se encontraron. Hallie no vio ninguna amenaza en su expresión, solo curiosidad y algo parecido al respeto. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó. Porque he visto cómo Max la trata como un mueble durante 3 años, y me he preguntado por qué alguien lo toleraría. Hizo una pausa. Ahora creo que lo entiendo. Ha estado esperando algo. Charles se enderezó la chaqueta. Espero que lo consiga. Y regresó adentro, dejando a Hallie sola con sus pensamientos acelerados. La gala llegaba a su punto álgido. Max estaba en el podio, aceptando su premio con una sonrisa que lo iluminaba de satisfacción. La multitud aplaudió mientras lanzaba su discurso agradeciendo a su equipo, a sus mentores, a su visión. Y debo agradecer a mi increíble esposa, Hallie, dijo Max, buscándola entre el público hasta encontrarla al fondo. Ven aquí, cariño. 300 miradas se volvieron hacia ella. Hallie caminó hacia el escenario, su vestido gris completamente olvidable entre el mar de vestidos de diseñador. Max la atrajo hacia él, con la mano apretada en su cintura. ¿No es adorable, mi pequeña ama de casa? Apenas terminó el Community College. Pobrecita, pero hace un asado espectacular. Las risas recorrieron el salón. Algunas incómodas, otras genuinamente divertidas. Vanessa apareció junto al micrófono, con una sincronización perfecta. No todos podemos ser genios, ¿verdad? Algunas mujeres simplemente están hechas para apoyar a los grandes hombres desde las sombras. Más risas. Más fuertes. Max irradió satisfacción mirando a la multitud, luego bajó la vista hacia Hallie con desdén casual. Ya puedes sentarte, cariño. Los adultos están hablando. Las palabras cayeron como una bofetada. Públicas. Grabadas. Presenciadas por todos los que importaban en los círculos legales y políticos de Boston. Hallie giró para bajar del escenario. Las puertas al fondo del salón se abrieron de golpe. Si te está gustando esta historia de poder oculto y justicia merecida, suscríbete ahora para no perderte el momento en que su padre revela la verdad. 4 hombres con uniformes diplomáticos suecos marcharon por la gala del gobernador con precisión militar. Sus botas resonaban contra el suelo de mármol. Las conversaciones se apagaron al instante. Las copas de champán se detuvieron a medio camino. Cada ojo en el edificio MC Kim se giró hacia la entrada. Detrás de los guardias caminaba un hombre que imponía atención con solo existir.
El príncipe de la corona Gustav de Suecia medía 1,90 m, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una presencia que irradiaba generaciones de autoridad real. Llevaba la vestimenta formal de la realeza sueca, una banda de medianoche cruzaba su pecho, adornada con el emblema dorado de las 3 coronas. Las medallas de toda una vida de servicio diplomático destellaban bajo las arañas de luces. Caminó directamente hacia el podio donde Max aún estaba parado, petrificado a media frase, con el premio inútilmente apretado entre sus manos. La sala contuvo el aliento. Gustav se detuvo a 1,5 metros del escenario. Sus ojos encontraron a Hallie. Su expresión se suavizó por un instante, el padre que ve a su hija después de demasiado tiempo, y luego recuperó la dignidad formal mientras se dirigía a la multitud. Buenas noches. Pido disculpas por la interrupción. Su inglés era perfecto, acentuado con los tonos refinados de la aristocracia europea. Soy el príncipe de la corona Gustav de Suecia. He venido a corregir una situación que involucra a mi hija y que requiere atención inmediata. El rostro de Max perdió todo el color. ¿Qué? Gustav se volvió completamente hacia la multitud, con la voz llegando a cada rincón del salón. Mi hija menor, la princesa de la corona Hallie Gustava Bernadotte, ha vivido en los Estados Unidos durante los últimos 3 años en lo que debía ser un periodo sabático privado, un tiempo de intercambio cultural y reflexión personal alejada de la formalidad de la vida en la corte. El silencio era tan completo que el ruido del tráfico en Capri Square parecía ensordecedor. Gustav continuó, con el tono mesurado pero afilado. He sabido recientemente que durante este tiempo, mi hija ha sido sometida a un trato que, francamente, está por debajo de la dignidad que merece cualquier ser humano. Más aún la de un miembro de la familia real sueca. Debe haber un error, logró decir Max. Sus instintos de abogado finalmente reaccionando a pesar del shock. Hallie es, ella no es, no puede ser. ¿No puede ser qué, señor Sutherland? ¿Una princesa? La voz de Gustav podría haber congelado el agua. Porque dejó el Community College, como acaba de informar usted a 300 testigos. Max abrió la boca. La cerró. Gustav sacó un portafolios de cuero de su chaqueta. Permítame clarificar algunos hechos para usted y para esta distinguida asamblea. Lo abrió, revelando documentos oficiales con sellos reales. La princesa de la corona Hallie Gustava Bernadotte se graduó de la Universidad de Uppsala a los 19 años con las más altas calificaciones de su generación. Tiene doble titulación en Derecho Internacional y Economía. Habla 7 idiomas con fluidez: sueco, inglés, alemán, francés, español, mandarín y ruso. Sacó otro documento. A los 21 años, fue nombrada gestora del portafolio de inversiones americanas del fideicomiso de la familia Bernadotte. Valor actual, $800 millones. Alguien dejó caer una copa de champán. El sonido agudo contra el mármol fue brutal en el silencio. Gustav no había terminado. La princesa Hallie ha tomado decisiones que afectan los mercados globales desde antes de que usted aprobara el examen de la barra, señor Sutherland. Ha negociado tratados, reestructurado deudas corporativas, e influenciado políticas a niveles que usted nunca alcanzará. Max se aferró al podio como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Eso es imposible. Yo lo habría sabido. Alguien me habría dicho algo. ¿Por qué le habría dicho a alguien? La pregunta de Gustav fue quirúrgica en su precisión. Usted nunca preguntó. En 3 años de matrimonio, nunca se interesó por la educación de su esposa, su familia, sus intereses, sus capacidades. Simplemente decidió que era sencilla, y eso le bastó. Charles Finnegan lanzó una breve y seca carcajada de satisfacción desde algún punto entre la multitud. Gustav sacó un tercer documento, este más grueso. Pero esto es lo que creo que le resultará más interesante, señor Sutherland. ¿Sabe quién es el dueño de Beston y Hall Legal Partners? La confusión de Max era evidente. El Consejo de Socios. Es de propiedad colectiva. No. La interrupción de Gustav fue absoluta. Hace 3 años, su despacho enfrentaba la quiebra. $40 millones en deudas que habrían destruido todo. Un donante anónimo compró esas deudas por una fracción de su valor y las reestructuró, salvando el despacho y cada carrera dentro de él. Levantó el documento. Ese donante fue el fideicomiso de la familia Bernadotte. A través de 7 capas de sociedades pantalla y fideicomisos internacionales, mi hija compró la propiedad completa de su despacho. Ha sido la dueña de Beston y Hall, y por extensión, de sus participaciones societarias, durante 3 años.
La sala estalló. Los susurros se convirtieron en conversaciones, las conversaciones en exclamaciones de shock. Max tambaleó hacia atrás. No, eso no puede. La fusión Henderson. Yo negocié ese trato. Yo construí ese acuerdo. Lo construyó usando un marco estratégico que mi hija desarrolló hace 5 años para la Cumbre Internacional de Finanzas de Estocolmo, dijo Gustav. El marco está disponible públicamente en revistas financieras internacionales. Usted copió su trabajo, señor Sutherland. Y cuando el acuerdo Henderson casi colapsó hace 6 semanas, mi hija lo salvó a través de sus propias conexiones. Ha tenido éxito sobre los cimientos de ella mientras se burlaba de su inteligencia. Vanessa, que había estado moviéndose hacia la salida lateral, se detuvo en seco. Los ojos de Gustav la encontraron. Señorita Lockhart. Por favor, no se vaya. Tenemos asuntos pendientes sobre sus comunicaciones con Kellerman y Price. El equipo de seguridad de mi hija ha sido bastante exhaustivo documentando sus intentos de sabotear los casos del señor Sutherland. El rostro de Vanessa se puso blanco. Gustav se volvió de nuevo hacia Max, con la expresión helada. Ha construido toda su vida sobre el dinero de mi hija, su propiedad, su protección secreta. Y a cambio, la ha tratado con desprecio. La llamó sencilla. La humilló públicamente. La valoró tan poco que ni siquiera se molestó en aprender quién es en realidad. Las manos de Max temblaban. No lo sabía. ¿Cómo podría haberlo sabido? Podría haber preguntado, dijo Hallie en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que llegó su padre. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Su voz era diferente ahora. Claire. Educada. Con ese sutil acento de la aristocracia sueca que había ocultado cuidadosamente durante 3 años. La esposa apocada había desaparecido. En su lugar estaba alguien completamente distinto. Gustav sacó un último documento, este encuadernado en azul. Ahora, señor Sutherland, creo que está familiarizado con los acuerdos prenupciales. Sus abogados redactaron uno bastante extenso antes de casarse con mi hija. Max asintió débilmente, la confusión mezclándose con su creciente pavor. Sus abogados fueron muy minuciosos protegiendo sus bienes. Páginas y páginas de cláusulas para garantizar que, en caso de divorcio, usted conservara sus participaciones, sus propiedades, sus inversiones. La sonrisa de Gustav era delgada como una hoja de afeitar. Estaban tan concentrados en proteger lo que tenía que no leyeron cuidadosamente lo que añadieron los abogados de mi hija. Abrió el documento en una página marcada. Página 47, párrafo 12. Una cláusula moral. ¿Quiere que la lea en voz alta? Max no dijo nada. La multitud se inclinó hacia adelante, colectivamente. Gustav leyó con voz clara y formal. En el caso de que cualquiera de las partes incurra en humillación pública, degradación o maltrato hacia la otra parte, presenciado y documentado por no menos de 3 partes independientes, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio revertirán de inmediato al cónyuge perjudicado, junto con cualquier bien comprado usando fondos o crédito garantizados por las propiedades del cónyuge perjudicado. Las palabras cayeron como martillazos. Esta noche, señor Sutherland, llamó a su esposa sencilla, no particularmente brillante, y le dijo que los adultos estaban hablando. Frente a 300 testigos. 6 medios de comunicación tienen cámaras aquí, todas grabando. Esa declaración ya ha sido retransmitida en 3 cadenas locales. Gustav cerró el documento. La cláusula moral ha sido activada. El equipo legal de mi hija presentó la documentación hace 17 minutos. Max se aferró de nuevo al podio. Spear. ¿Qué documentación? La transferencia de bienes. Efectiva de inmediato. La voz de Gustav era implacable. Contó con los dedos, como un profesor listando hechos. El ático en Back Bay donde ha estado viviendo. Comprado hace 3 años con un préstamo garantizado contra los activos de Beston y Hall. Activos que son propiedad de mi hija. El ático es suyo. La respiración de Max se volvió irregular. Sus participaciones en el despacho, también garantizadas por su propiedad. Esas participaciones son suyas. Gustav continuó sin pausa. Su Mercedes en el garaje, financiado a través del programa de vehículos ejecutivos del despacho. Suyo. Su membresía en el Harbour Club, pagada mediante beneficios societarios. Revocada. Su yate en Marbella, sí, también sabemos de eso, financiado con un préstamo garantizado usando el despacho como aval. Ahora pertenece a mi hija.
Cada elemento arrancaba un trozo más de la vida cuidadosamente construida de Max. Su cartera de inversiones, tal como está, creció en gran medida gracias al acceso privilegiado a operaciones del despacho. Esas inversiones se realizaron usando información privilegiada de una empresa que es propiedad de mi hija. Por ley, esas ganancias pertenecen al despacho, lo que significa que le pertenecen a ella. La expresión de Gustav estaba tallada en hielo. Su Rolex, su colección de arte, su cabaña de esquí en Vermont, todo comprado con dinero que puede rastrearse hasta ingresos de un despacho en el que ya no tiene participaciones. ¿Quiere que continúe? Las piernas de Max cedieron. Se desplomó pesadamente en los escalones del escenario, con el premio cayendo de sus dedos insensibles y golpeando contra el suelo de mármol. Al otro lado del salón, Vanessa hizo un nuevo intento de deslizarse hacia la salida. Esta vez los guardias suecos se movieron para bloquearle el paso, su presencia cortés pero absolutamente inamovible. Señorita Lockhart, le pedí que se quedara, dijo Gustav, volviéndole la atención. El equipo de seguridad de mi hija ha pasado las últimas 6 semanas documentando sus actividades con bastante detalle. Se ha contactado con Kellerman y Price 13 veces en los últimos 2 meses. Ha copiado archivos confidenciales de 17 casos del señor Sutherland. Ha proporcionado al Consejo Contrario información estratégica privilegiada en al menos 4 ocasiones. El rostro de Vanessa pasó del blanco al gris. No sé de qué está hablando. Qué curioso, porque tenemos los correos electrónicos, los registros telefónicos, los recibos de los restaurantes donde se reunió con David Kellerman en persona. La voz de Gustav era calmada, factual, devastadora. Le prometieron una asociación senior en Kellerman y Price a cambio de destruir la credibilidad del señor Sutherland y robar su cartera de clientes. Espionaje corporativo, señorita Lockhart. El Colegio de Abogados de Massachusetts recibirá el informe completo mañana por la mañana. La boca de Vanessa se abrió y se cerró sin sonido. Lo que resulta particularmente interesante, continuó Gustav, es que ha estado saboteando al mismo hombre que afirmaba admirar. Al hombre que, según usted, era frenado por su esposa inadecuada. No estaba intentando ayudarlo a alcanzar su potencial, señorita Lockhart. Lo estaba destruyendo sistemáticamente mientras él se distraía con sus halagos. Max se volvió a mirar a Vanessa. La traición escrita en su rostro. Gustav devolvió su atención a Max. Así que ya lo ve, señor Sutherland. No tiene nada. No es nada. Existe en este momento como un abogado junior sin bienes, sin participaciones, sin propiedades, y con muy pocas probabilidades de conservar su carrera una vez que el colegio de abogados sepa cómo fue comprometido por el espionaje de su colega. Haley, por favor. La voz de Max se quebró. Se puso de pie a tropezones, tendiéndole la mano. No sabía nada de esto. De T.I., de Vanessa, del despacho. Si lo hubiera sabido, habría. ¿Habría qué? La voz de Haley atravesó su súplica como una hoja de seda. Se adelantó, y algo en ella cambió por completo. Su columna se irguió. Su barbilla se levantó. La encogida incertidumbre que había cargado durante 3 años se evaporó. ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Habrías valorado mis opiniones? ¿Me habrías hecho preguntas sobre mi vida? La transformación fue impactante. La mujer que hablaba ahora gobernaba la sala con autoridad sin esfuerzo. No necesitaba saber que era una princesa para tratarme como un ser humano, Max. No necesitaba saber sobre mi educación para evitar burlarte de mi inteligencia en público. No necesitaba saber sobre mi riqueza para abstenerte de llamarme sencilla delante de 300 personas. Su voz llevaba el acento refinado de la aristocracia europea. Nada parecido al tono suave e inseguro que había usado durante 3 años. Solo necesitabas decencia humana básica. Eso era todo. Y no fuiste capaz ni de eso. Max lloraba ahora, las lágrimas corriéndole por el rostro. Te amo. Por favor, podemos arreglarlo. No, Max. La voz de Haley fue gentil pero absoluta. Amabas lo que creías que poseías. Una chica callada y sencilla que te hacía sentir importante. Esa persona nunca existió. Te estaba poniendo a prueba. Poniendo a prueba si podías amarme, de verdad amarme, cuando creías que no tenía nada que ofrecerte salvo a mí misma. Una pausa. Falaste estrepitosamente. Se volvió hacia Vanessa, que permanecía inmóvil entre los guardias suecos. ¿Y tú? Creíste que la crueldad era poder. Pensaste que derribar a otras mujeres te elevaría. Confundiste la ambición con la ética, y la dureza con la fortaleza.
Ahora tendrás años para reconsiderar esas decisiones. Hallie miró a su padre. Estoy lista para ir a casa. Gustavo ofreció su brazo. Ella lo tomó, la mano posada sobre su manga con la gracia practicada de alguien nacida para el protocolo real. Caminaron hacia las puertas. Los guardias suecos cayeron en formación a su alrededor. La multitud se abrió en silencio mientras la princesa de la corona Hallie Gustava Bernadotte de Suecia abandonaba el edificio, dejando atrás los escombros de dos personas que la habían subestimado de manera catastrófica. Pero en lugar de marcharse de inmediato, Hallie se detuvo. Se volvió hacia la sala. Y en ese momento, 300 personas presenciaron una metamorfosis completa. El encorvamiento que había cultivado durante 3 años desapareció. Sus hombros se abrieron, su columna se alargó hasta que se irguió en su plena estatura. Su barbilla se levantó con el porte de alguien que había asistido a cenas de estado desde la infancia. Incluso su expresión cambió, la incertidumbre se disolvió, reemplazada por una autoridad tranquila que irradiaba desde ella como calor. Cuando habló, su voz llenó el salón sin esfuerzo, cada palabra articulada con precisión. Quiero decir algo antes de irme, porque creo que hay valor en entender exactamente lo que ocurrió aquí esta noche. Max la miró desde donde estaba desplomado en los escalones del escenario, con una esperanza patética parpadeando en su rostro manchado de lágrimas. Hace 3 años, tomé una decisión. Elegí casarme con un hombre que no sabía nada de mí, salvo lo que podía ver, una chica joven trabajando en un evento benéfico, de aspecto agradable, de carácter complaciente. Me cortejó intensamente, como los hombres hacen cuando quieren algo. Pero nunca me preguntó por mis sueños, mi educación, mi familia, ni lo que yo quería de la vida. Sencillamente decidió quién era yo, y eso le bastó. Caminó lentamente de regreso hacia el escenario, sus movimientos fluidos y controlados. Me pregunté si era posible que alguien me amara, de verdad me amara, sin saber nada de mi título, mi riqueza, mis conexiones. Así que le di 3 años para descubrir quién era en realidad. 3 años para mostrar curiosidad por su propia esposa. 3 años para hacerme siquiera las preguntas más básicas sobre mí misma. Una pausa. Nunca preguntaste. Ni una sola vez. Me dijiste qué ponerme, qué decir, dónde estar. Criticaste mi cocina, mi apariencia, mi inteligencia. Trajiste a tu colega a nuestra casa y te reíste con ella sobre lo sencilla que era yo. Construiste todo tu matrimonio asumiendo que era demasiado ingenua para notar, demasiado aburrida para importarme, demasiado insignificante para importar. No pretendía, empezó Max. Sí pretendías. La interrupción de Hallie fue quirúrgica. Cada palabra, cada comentario despectivo, cada humillación pública, cada momento en que elegiste la compañía de Vanessa sobre la mía. Todo lo pretendías. Porque fundamentalmente creías que eras superior a mí. No más educado, no sabías nada de mi educación, no más capaz, nunca te molestaste en conocer mis capacidades. Creías que era superior porque yo no exhibía el tipo de ambición agresiva que tú considerabas valiosa. Se volvió para dirigirse a la multitud. Esa es la diferencia entre el amor y la posesión. El amor busca conocer. El amor hace preguntas. El amor valora los pensamientos, los sueños, los miedos y las esperanzas de la otra persona. La posesión solo requiere control. Su mirada recorrió el silencioso auditorio. Max no quería una esposa. Quería un electrodoméstico que sonriera cuando llegaba visita. Varias mujeres entre el público asintieron, casi sin darse cuenta. Los ojos de Hallie se posaron en Vanessa, que permanecía rígida entre los guardias, su vestido esmeralda de repente vulgar bajo las luces. En cuanto a usted, señorita Lockhart, construyó su identidad sobre ser más aguda, más dura, más despiadada que todos los demás. Confundió la amabilidad de los demás con debilidad. Confundió la crueldad con la fortaleza. La mandíbula de Vanessa se tensó, pero no dijo nada. Me vio siendo callada y decidió que era estúpida. Me vio siendo complaciente y decidió que no valía nada. Nunca consideró que el silencio podría ser estratégico, que la observación podría ser poderosa, que la amabilidad podría ser una elección más que una limitación. La voz de Hallie se mantuvo calmada, casi suave, lo que hacía que sus palabras cortaran aún más profundo. La verdadera fortaleza no requiere derribar a otras personas. La verdadera confianza no necesita humillar a los demás para sentirse segura. Traicionó a un colega que confiaba en usted, saboteó a un hombre que afirmaba respetar,
y destruyó su propia carrera porque no pudo ver más allá de su propia ambición el tiempo suficiente para reconocer que estaba parada sobre arenas movedizas. Una lágrima solitaria trazó el camino por la mejilla de Vanessa, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Hallie se volvió hacia su padre. Su expresión se suavizó al mirarlo. Los ojos de Gustav sostenían orgullo y alivio en igual medida. «Estoy lista», dijo ella en voz baja, en sueco. Gustav respondió en el mismo idioma, con voz cálida. «Bienvenida a casa, hija mía». Ofreció su brazo. Esta vez, cuando Hallie lo tomó, caminó con el paso inconfundible de la realeza, medido, elegante, completamente seguro de sí mismo. Avanzaron juntos hacia las puertas, los guardias suecos cayendo en formación a su alrededor. La multitud permaneció inmóvil. 300 de las personas más influyentes de Boston, de pie en silencio absoluto, mientras veían a una mujer a quien habían ignorado como insignificante revelarse como alguien que había sido dueña de su mundo entero sin que ninguno de ellos lo supiera. Charles Finnegan comenzó a aplaudir. Despacio. Otros se le unieron. El sonido creció hasta llenar el salón. No el educado aplauso de obligación social, sino el reconocimiento genuino de lo que acababan de presenciar. Hallie no lo reconoció. Simplemente caminó fuera del edificio M.C. Kim del brazo de su padre, dejando atrás a un esposo que lo había perdido todo y a una colega que se había destruido a sí misma. Las puertas se cerraron detrás de la delegación sueca con un suave clic final. En el salón, alguien susurró, ¿de verdad acaba de pasar eso? Margaret Chin, que había ignorado a Hallie junto a la fuente de champán antes, estaba parada con la mano sobre la boca, el rostro pálido. Ella era dueña del despacho entero, murmuró alguien. Todo el tiempo. Era dueña de todo, corrigió Charles Finnegan en voz baja. Y todos éramos demasiado ciegos para verlo. 6 meses después, la princesa de la corona Hallie Gustava Bernadotte se encontraba en un podio en el gran salón del Palacio Real de Estocolmo, dirigiéndose a la Cumbre Internacional de Desarrollo Económico. 200 delegados de 47 países escuchaban mientras ella exponía su propuesta para reestructurar la deuda corporativa depredadora en las naciones en desarrollo. Habló primero en inglés, luego cambió al francés para la delegación africana, después al español para los representantes latinoamericanos. Su presentación fue precisa, minuciosa y respaldada por datos de sus años gestionando las inversiones globales del fideicomiso Bernadotte. Cuando terminó, los aplausos fueron inmediatos y prolongados. El ministro de Finanzas noruego se acercó a ella con respeto genuino en los ojos. Su Alteza, este marco podría cambiar realmente la manera en que abordamos los préstamos internacionales. ¿Ha considerado presentarlo al Comité de Economía del Nobel? Hallie sonrió. Ya han solicitado un informe completo. Me reúno con ellos el próximo mes. La cumbre fue un triunfo. La propuesta que había tardado 6 meses en desarrollar impactaría millones de vidas en 3 continentes. Las noticias de todo el mundo cubrieron su trabajo, y los responsables de políticas ya estaban implementando sus recomendaciones. De Boston le llegaban noticias ocasionales, a través de Charles Finnegan, quien había asumido como socio gerente de Beston y Hall e implementaba reformas sustanciales en la cultura y las prácticas del despacho. Max había abandonado Massachusetts. Según Charles, se había mudado a Montana y ocupaba un cargo como defensor público en un pequeño pueblo cerca del Parque Nacional Glacier. El trabajo era agotador, el salario mínimo, y los clientes eran personas a las que la sociedad en gran medida había olvidado. El opuesto absoluto de su vida anterior defendiendo a corporaciones ricas. Charles había oído a través de sus conexiones que Max era competente pero callado, aparentemente humillado por la destrucción total de todo lo que había construido. La caída de Vanessa había sido aún más dramática. El Colegio de Abogados de Massachusetts la inhabilitó en el plazo de 2 meses desde la gala. Las pruebas de espionaje corporativo eran abrumadoras, y que Germany Price se distanció de ella de inmediato, asegurando que nunca le habían hecho ninguna oferta y que solo habían atendido sus llamadas por cortesía profesional. Publicó una memoria 3 meses después, El precio de la ambición, cómo destruí mi carrera con la crueldad. Se vendía moderadamente bien en la sección de autoayuda, comercializada como una historia de advertencia sobre los peligros de sacrificar la ética por el éxito. Hallie había recibido un ejemplar con una nota manuscrita: lo siento por lo que te hice. Te merecías algo mejor. Espero que algún día pueda convertirme en alguien que merezca el perdón. Hallie no respondió. Pero tampoco tiró el libro. Su teléfono vibró mientras dejaba la recepción de la cumbre.
Un mensaje de texto de su hermana Cristina. Hay un diplomático noruego aquí para la cena de estado esta noche. Eric Johansson, agregado cultural, muy guapo, muy amable. Me hizo 17 preguntas sobre mi investigación en biología marina. 17. ¿Lo siento a tu lado? Hallie sonrió ante la pantalla. Solo si me hace preguntas a mí también. Ya le preguntó a papá todo sobre tu trabajo en desarrollo económico. Quería saber todo sobre tu educación y trayectoria. Creo que te va a gustar. Esa noche, Hallie se sentó junto a Eric Johansson en la cena. Era, en efecto, atractivo, cabello arena, ojos castaños y cálidos, una sonrisa fácil. Pero lo que más le llamó la atención fue su genuina curiosidad. Le preguntó por sus años en Uppsala, su trabajo con el fideicomiso Bernadotte, sus pensamientos sobre la cooperación nórdica. Escuchó sus respuestas con atención enfocada, hizo preguntas de seguimiento, quería entender no solo lo que hacía, sino por qué le importaba. Leí su propuesta sobre reestructuración de deudas, dijo él mientras servían el postre. La sección sobre proteger los servicios sociales durante las transiciones económicas fue brillante. ¿Cómo desarrolló ese marco? Hallie sintió que algo cálido florecía en su pecho. Un hombre que hacía preguntas. ¿Qué quería saber? Pasé 3 años en los Estados Unidos, dijo ella con cuidado, aprendiendo lo que ocurre cuando las personas son valoradas solo por lo que otros pueden ver en la superficie. Esa experiencia me enseñó a mirar más profundo, a hacer preguntas, a nunca asumir que conozco la historia completa de alguien. Erika sintió pensativamente. Eso suena como algo que debió de ser difícil. Lo fue. Pero me enseñó algo importante. Hallie lo miró a los ojos. Me enseñó que mi voz importa. Que el silencio no significa impotencia. Y que cualquiera que realmente te valore querrá saber quién eres en realidad. Me gustaría saber quién es usted en realidad, dijo Eric simplemente. Si está dispuesta a compartirlo. Hallie sonrió. Hágame preguntas y las responderé. Por primera vez en años, se sintió genuinamente vista. La historia de Hallie nos enseña que nuestro valor es inherente e inmutable. No disminuye porque otros no logren reconocerlo. El amor verdadero exige curiosidad y respeto. Max nunca le hizo preguntas a Hallie porque estaba contento con sus suposiciones sobre quién era ella. El carácter se revela con mayor claridad en cómo las personas tratan a quienes perciben como impotentes. La crueldad de Max hacia Hallie mostró su verdadera naturaleza mucho más de lo que su encanto en eventos profesionales hubiera podido hacerlo. La humillación pública es maltrato, independientemente del entorno o la justificación. Hay una diferencia crucial entre el silencio estratégico, observar y recopilar información, y el silencio dañino que permite el maltrato. Y las suposiciones son peligrosas. Debemos acercarnos a las personas con curiosidad genuina en lugar de decidir quiénes son basándonos en impresiones superficiales. La lección más poderosa es esta: nunca subestimes a las personas calladas. El silencio puede enmascarar observación. La amabilidad puede disfrazar fortaleza. Y la persona que descartas como insignificante podría ser quien tenga todo el poder. La voz de Hallie siempre importó. Simplemente esperó el momento adecuado para usarla. ¿Qué lección te llegó más profundo? Compártela en los comentarios. Y si esta historia te recordó que la fortaleza silenciosa es fortaleza real, suscríbete para más historias que demuestran que el karma siempre guarda sus recibos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos.